cuando hablamos de comunidades de fe, yo te quiero decir que todos en algún grado hemos sido alguna vez heridos en un contexto de comunidad. Todos. Estoy segura que en algún momento de tu vida, en tu trayecto, esto quizás no aplique a los nuevos, pero sí puede aplicar a los nuevos en la fe que sufrieron alguna herida en otro tipo de comunidad, ¿no? En tu familia numerosa, en el barrio, en donde sea. Pero todos hemos sido heridos en alguna vez, en algún grado, en un contexto de comunidad. Pero yo te quiero decir algo. Hay una mentira acá. No podés sanar solo. No podés sanar solo. Lo complejo de esto es que necesitamos de una comunidad para sanar. Necesitas volver a exponerte, aprender a ser vulnerable con la comunidad en la cual Dios te insertó y buscar personas con las cuales puedas ser auténtico y sanes. No podés simplemente leer en un libro sobre la sanidad y estar vos solo en tu cuarto y decir, bueno, yo voy a investigar cómo sanar y voy a sanar solo. Dios, ayúdame. No, porque Dios te puso en una iglesia por algo. Y la iglesia de Dios es una de sus mejores ideas para hacernos más maduros. Y madurar significa sanar heridas. Madurar significa volver a exponerme, animarme a exponerme, animarme a anotarme en un grupo de crecimiento, aunque me cueste un montón, porque no sé cómo estar rodeado de gente tanto tiempo, no sé cómo, no puedo hablar, me cuesta hablar con otra gente. Bueno, si te cuesta es lo que necesitas para crecer. Si te cuesta es lo que necesitas para madurar. Entonces, Dios te está diciendo, abraza esa tensión que te produce, amigate de esa tensión que te produce, meterte en un grupo y compartir lo que te pasa. Porque si te causa tensión, es lo que necesitas. Es lo que tenés que aprender a superar. Y hasta que no lo superes, vas a volver a vivir la misma lección. Es como una materia que no aprobaste en la escuela y tenés que ir a recuperatorio. Y tenés que ir a recuperatorio hasta que tengas que recursarla. Y Dios dice, yo quiero que la apruebes. Quiero que seas un hijo, una hija madura. Y si esto es algo que te cuesta, abrirte, ser vulnerable, insertarte en un grupo donde puedas hablar con otros, compartir algo que te está pasando y superar el miedo a ser juzgado. Yo te quiero decir que estás en una familia. Y en las familias nos escuchamos. Y en las familias puede pasar de todo. Nos podemos decir las cosas con la verdad. No nos mentimos. ¿Por qué? Porque somos familia. No tenemos por qué mentirnos. Te puedo decir algo que te va a incomodar. Pero ¿sabes qué? Te voy a seguir amando. Porque sos mi familia. Nosotros estamos unidos por Jesucristo mismo. Él es la cabeza. Y yo lo digo de corazón a esto. Yo lo digo de corazón. Porque amo esta iglesia, porque amo esta familia de Llegar Alto. Si a mí me toca exponerme, ser vulnerable y abrir mi corazón y contar cosas que me pasan, yo sé que el grupo con el que estoy no me va a juzgar. Lo sé, lo aprendí con el tiempo. Sé que van a orar por mí, sé que me van a cubrir las espaldas, sé que van a estar ahí orando. Así que te incentivo a que si todavía no estás en el grupo, lo hagas, pero no porque esto es algo como un check que lo tenés que hacer, sino por tu propio bien, por tu crecimiento espiritual. Algo más que me brinda la comunidad es la habilidad o el poder conocerme a mí mismo. Parece una contradicción, pero muchas veces para conocerme a mí mismo y mis fortalezas y mis limitaciones, necesito rodearme de otros, necesito servir con otros y darme cuenta que, esta persona está mucho más calificada que yo en esta área o está mucho más crecida que yo en esta área. Me voy a rodear de esa persona. Y esto me encanta que Romanos habla, ninguno tenga una noción de sí más alta que la que debe tener, porque
un cristiano maduro se conoce a sí mismo y este autoconocimiento o este conocimiento de sí mismo nos lo da la iglesia. Cuando me pongo a servir con otros, digo, wow, qué genio que sos en esto. ¿Me enseñás o me contás un poco cómo lo haces? Y mirá, esto la verdad que me doy cuenta que no soy tan bueno en esto. Y está bien que no sea tan bueno en esto, porque por ahí Dios me dio otro don, ¿no? Pero si quiero crecer en este don, wow, me siento con Gastón y quiero aprender de luces. Sabe tanto que me voy a sentar con él y le digo, enséñame. Me voy a juntar con vos una vez por semana, lo que sea, ¿no? Pero el estar en una comunidad lo que hace es que me pone en contacto con la realidad. Y esto también va para lo espiritual. Si vos pasás demasiado tiempo, no es mi relación con Dios, la intimidad con Dios, y estoy todo el tiempo yo y Dios, pero no me congrego, esto va para los que están online, pero no me congrego, pero no voy a un grupo, pero no, a veces puedo volverme un legalista. Puedo vivir en una nube que espiritualizo todo, pero no sé bajarlo a la realidad. No sé cómo lidiar con las personas. Y podés tener un redón profético. ¿Saben? Cuando preparaba esto, el Señor me hablaba y me decía, hubo grandes profetas que se levantaron en los 80, en los 90, que el problema fue que vivieron muy aislados de la comunidad y terminaron muy mal, aunque tenían un don de Dios, porque se los aisló, se los veneraba como ellos, el profeta tal cual. ¿Y saben qué? No se los trató como uno más de la comunidad, como uno más de la familia, que también tiene que rendir cuentas, que también tiene que ser vulnerable, que también tiene que compartir sus tentaciones con otros y que oren por él. Entonces, la comunidad y estar insertado es muy importante. Me hace crecer en humildad, no me hace que se me suban las nubes, porque me la paso yo solo con Dios y me baja de la nube estar con otro, sirviendo con otro. Necesito de otros y eso es un honor. Necesitar de otros no es una vergüenza, es un honor. Es algo lindo porque Dios nos creó así para que nos necesitemos los unos a los otros. Y esto va para los introvertidos. Para sanar el miedo al rechazo, tenés que involucrarte con las personas y animarte a ser vulnerable, a ser tu voz auténtico y quitarte las máscaras. ¿Tenés un miedo al rechazo? Métete con las personas, involúcrate. Hay una actividad, participa. De a poquito va a ir sanando, no podés sanar solo. Bonhoeffer, que es un teólogo que fue mártir en la época del nazismo, tiene un libro que se llama Vida en Comunidad, muy lindo, y él ahí tiene dos frases. Una es, cuidado del hombre que no sepa, que sepa vivir solo, pero no sepa vivir en comunidad. Y después, en el capítulo siguiente dice, o en el texto siguiente dice, el que no sepa estar solo, que tenga cuidado con la comunidad, porque puede hacerle daño a ella y a sí mismo. Así que esto nos lleva al segundo punto. Un cristiano maduro cultiva la solitud e intimidad con Jesús. Vamos a Marcos 1, 35. Y dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y hay un montón de versículos, lo van a encontrar en Lucas, en Marcos, en Mateo, que hablan de que Jesús se apartaba a un lugar, a un desierto, o se apartaba a un lugar solo, se apartaba. Estaba con las multitudes, con la comunidad, y se apartaba cada tanto, ¿no? Si a los introvertidos les cuesta todo el tiempo estar con gente, para los extrovertidos el desafío es otro. No podés vivir continuamente dependiendo del apoyo de los demás, del consejo de los demás, de las palabras de los demás para tomar decisiones, de que te tengan que estar llamando, preguntando cómo estás, orando por vos para que no caigas en pecado, en depresión.
y no tenés que contar absolutamente todo lo que Dios te habla. Madurar es saber que a veces tenés que aprender a salir un poco de las multitudes, de los amigos, de los grupos de contención y desarrollar profundidad en el espíritu y en tu conocimiento de Dios y de vos mismo. Este segundo punto de que el cristiano, el discípulo de Jesús maduro, cultiva la solitud, tiene que ver con dejar de ser superficial e ir a la profundidad. Y el Señor, cuando pensaba en esto, me mostraba, me acordé de una prédica de Francis Chan, que hace mucho tiempo él dio cuando salió su libro, Crazy Love, Amor Loco, no sé si se traduce así en español, donde él hablaba que una vez el Señor le mostró una imagen sobre la iglesia en la cual todos tenían salvavidas, y Dios decía: la mayor parte de la iglesia se hunde en el mar si le quito el salvavidas. Y hablaba de cómo la iglesia, la reunión de los domingos, era el salvavidas de muchos. Y esto me entristeció un poco porque pensaba en la pandemia, cuando el Señor nos quitó la posibilidad de congregarnos los domingos, cómo verdaderamente muchos se apartaron de la fe y no volvieron más a la iglesia. Después de que la pandemia terminó, el alimento principal de ellos eran los domingos. Y esto te lo digo con mucho amor. Los domingos no pueden ser tu alimento principal de tu fe. Quizás si recién arrancaste en la fe, esto no es para vos. Va para los que ya tenemos años en la fe y ya deberíamos estar crecidos. El domingo es para congregarnos. No sabemos qué va a pasar en 10, 15 años. Pero si te sacan el salvavidas de tu grupo de contención, de la reunión de los domingos, ¿qué pasa? ¿Sabés nadar en la profundidad? ¿Podés nadar en la profundidad de su presencia solo? Y el Señor me hablaba me hizo acordar a esta imagen. Hay decisiones que las tenés que tomar vos con Dios. Hay luchas que requieren que pidas apoyo al principio, que pidas oración y visitas, pero luego llega un momento en tu crecimiento que tenés que librar la batalla solo, en tu cuarto, ayunando, guerreando espiritualmente. Y si no sabes cómo, qué bueno que estamos en una comunidad de fe y podemos tomar un café con alguien que está más crecido con nosotros y decirle: contame cómo hiciste esto. Che, Lidia me encanta, a mí Lidia me encanta porque yo la recontra admiro, pero ella es alguien con la que vos te podés sentar a un café y es como esas personas maduras que yo quiero aprender, en el sentido de que son relajados. El cristiano maduro para mí es algo así, como vos, Lidia. No es uno que está es como alguien relajado, que tiene gozo siempre. En tiempo de sequía, en tiempo de abundancia, en cualquier tiempo hay gozo en ella. Y relajada te dice la posta sin espiritualizártela. Y personas así que estén más crecidas que vos digas: quiero ser como él, quiero ser como ella. Él me inspira en esta área, ella me inspira en esto. Pero llega un momento en el cual vos tenés, estas personas empezaron a alimentarse solas. Llega un momento en que vos tenés que resistir. Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. A veces te toca simplemente resistir. A veces te toca resistir. Y parte de madurar también es dejar de echar la culpa a otros por el sufrimiento o por el daño que me hicieron. Es perdonar, es soltar. Y ya no es que yo no puedo crecer porque a mí nunca me llamaron, porque a mí nunca simplemente me llamaron para ver cómo estaba en mi iglesia anterior. Ahora te toca a vos alimentarte. Quizás ahora es tiempo de que vos hagas ese llamado a otros. Eso va a ir con el tema de dar frutos, pero
Tengo una imagen que no sé si llegó a tiempo porque la mandé un poco tarde, perdón al equipo de multimedia, pero bueno, fue una imagen que el Señor me dio mientras oraba por la prédica de hoy. Y tiene que ver con las lianas y los árboles. Esto, gracias. Bueno, les cuento un poco. Esto es re fascinante. Bueno, encima me quedé leyendo National Geographic, no sé cuánto, un artículo. Cuentan que hay una gran como amenaza en el calentamiento global, que es que las lianas se fueron de las manos ahora, son trepadoras las lianas, ahora voy a explicar, y están como viendo de tratar de disminuirlas porque lo que están haciendo es que están tirando abajo los árboles y al estar tirando abajo los árboles no producen la misma cantidad de oxígeno, digamos, que los árboles, entonces lo que está sucediendo es que esto no ayuda al calentamiento global. Pero les voy a contar un poco la diferencia entre la liana y el árbol. La liana trepadora necesita sí o sí de un árbol para poder crecer hacia arriba y siempre busca la luz. Siempre busca la luz, pero no puede llegar a la luz a menos que se trepe alrededor de un árbol y se alimenta también mucho de la corteza del árbol, se alimenta del árbol y trepa y va hacia arriba. ¿Y qué sucede? No se apoya en sí misma, se apoya en el árbol. Pero con el tiempo, si muchas lianas se apoyan en ese mismo árbol, lo pueden tirar abajo. ¿Está bien? Y el árbol cae. Pero la liana por sí misma no puede crecer hacia arriba. Es más, el árbol cuando cae deja un hueco de luz y lo que sucede es que las lianas enseguida empiezan a crecer en esa área porque ahí está la luz, van ahí. Y esto el Señor me decía, seamos cada vez menos como lianas y empecemos a ser árboles. Podés necesitar del otro y apoyarte sobre otro al principio, y es necesario que te apoyes sobre otros para crecer al principio, pero ya llega un momento donde vos tenés que ser apoyo de otros, donde vos tenés que ser ese árbol que da sombra a otros, donde vienen las aves y hacen nido allí, donde hacen su hogar allí. No podés vivir toda tu vida siendo una liana. Y la madurez está en ese equilibrio, porque esto quiere hablar del equilibrio, en luchar por tener ese balance en la vida entre estoy en comunidad, me inserto en la comunidad, pero a la vez tengo tiempo de solitud. Y lo vemos en la vida de Jesús a esto. Él se entregaba por las multitudes. Él sanaba enfermos. Él estaba ahí con la gente. Él les daba de comer a 5.000, o sea, estaba lleno, rodeado de gente. Él hablaba y la gente hasta llegaba desde el techo para que lo sanaran, pero dice que a la vez él se apartaba. Él se iba solo bien temprano cuando nadie lo podía molestar. Estaba solo y después de vuelta recobraba energía, Dios le hablaba y volvía a estar con los discípulos de los 12, continuamente les enseñaba, invertía en ellos porque sabía que ellos iban a cambiar el mundo después. Y seguía invirtiendo con ellos y iba a casamientos, a bodas, a funerales. O sea, todos estos eventos en Medio Oriente son eventos donde hay mucha gente. Pero tenía ese balance entre cultivar el tiempo a solas y entregarse a la gente. Y ese equilibrio, la madurez, está en ese balance. Número 3, un discípulo maduro no pierde la curiosidad espiritual y la actitud de aprendizaje. Leemos en Filipenses 3, 12 al 15, la carta del apóstol Pablo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Debemos tener este modo de pensar.
Y Hebreos 5, 11 al 12 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, sin embargo necesitan leche en vez de alimento sólido. Acá en Hebreos vemos que el ser un niño, o el tomar leche y no poder comer carne todavía, ¿no? Tenía que ver con que se habían vuelto apáticos. Esto yo ya lo sé, esto ya lo escuché, ya pasé por todos los movimientos, ya fui a tantas reuniones, ya sé cómo se hace la alabanza, sé que al principio está la alabanza así, después sigue esto, después sigue la ofrenda. Ya me cansé. Esto ya lo escuché. Y perdés la expectativa espiritual. Hay algo que se empezó a enfriar. Y en esto, muchos años de cristiano no quiere decir que seas maduro. Si todavía no tenés ese espíritu de curiosidad, esas ganas de querer seguir aprendiendo, no podés decir que sos maduro, porque la Biblia dice que es lo contrario. El apóstol Pablo decía, no puedo decir que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto porque me falta, tengo que seguir avanzando. Y en la carrera, ahí Connie me puede, no sé si está acá Connie, me puede corregir. En la carrera vos tenés que pasar diferentes checkpoints, son muchos kilómetros. ¿Sí? Tenés como las banderitas, capaz, un checkpoint, pasaste uno, pasaste otro, pero si ya pasaste 3 o 4 y decís, ya terminé, soy un grosso. No, todavía te falta. Hasta que no nos encontremos con Él, nos va a faltar aprender un montón. Y hay un montón de cosas que el Señor aún tiene para revelarte. Cosas frescas que todavía ni te has animado a raspar la superficie. El Señor las tiene para vos. Y te has conformado, te conformaste. Algunos ya están muy cómodos. Y el Señor te dice, tengo tanto que no tenés idea. ¿Sabes qué? Hay un montón de vistas en la carrera que por ahí llegás ahí y vas a ver un paisaje que nunca viste. Pero pasaste 5 kilómetros y ya pensás que la ganaste y aflojaste el ritmo y te sentiste cómodo y armaste tu carpita ahí. Y te faltaban 10, 15, 20 kilómetros más de carrera. Y eso es lo que el apóstol también se refiere, es no sea cosa que yo pierda la carrera. No sea cosa que por estar pendientes de otros, ya voy a ir al último que tiene que ver con esto, pero tenemos todavía para recorrer. Tenemos. Despertar la curiosidad espiritual. Despertar la curiosidad por los dones proféticos. Despertar la curiosidad por la riqueza teológica que te va a infundir vida a tus huesos, a tu mente, que te va a liberar de mentiras que ni sabías que estaban arraigadas en vos. ¿Hace cuánto que no sentís curiosidad espiritual? ¿Hace cuánto? Hoy se puede despertar. Yo creo que hoy el Señor puede despertar en muchos de nosotros esa curiosidad espiritual, esa actitud de aprendizaje. Qué triste es venir y pensar por dentro, esto ya lo escuché, cada domingo es igual y esto me aburre, Señor. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo que te va a dejar tranquilo. Ese sentimiento no es del diablo. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso en vos una necesidad de más. Y eso está bueno. Un espíritu sediento de Él. Él quiere darte más. El problema es cuando me conformo y digo, ay Señor, ya me aburre la iglesia. Y uso eso como excusa para apartarme de Dios. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Eso lo había puesto yo porque quería que me buscaras más. Porque querías que salgas y empieces a servir en tu iglesia local, crecer, pero que tu ministerio no está dentro de la iglesia en sí. Vos tenés que ser luz y sal. Yo tenía para darte mucho más. Mucha revelación y te conformaste y te quedaste. Y por esto muchos se han apartado de la fe.
porque se aburrieron de la iglesia sin saber que eso era un sentimiento que Dios había puesto en ellos para que lo busquen más, de formas creativas, de formas que antes nunca lo buscaron. Nunca dijeron, Señor, algo me pasa, no, ya no es suficiente con el domingo, así que me voy a ir a una cabanita en el Tigre, me llevo el mate, la Biblia, un anotador y me voy 3 días solo a buscarte. Y me salgo a correr ahí cerca del río y te busco y hablo con vos y te pido, decime qué tenés para mí en esta etapa, Señor. En vez de usar eso como un catalizador, se quedaron ahí y se apartaron porque ya la iglesia no los entretenía, no era suficiente. Y van en busca de otra iglesia quizás, porque ya esa no va más. Pero ¿sabes qué? Eso es en realidad algo que el Señor puso en vos para llevarte a más en Él. Porque tiene, como me gusta decir a mí, cofres con tesoros escondidos que están en la profundidad del mar, que no están en la orilla. En la orilla no aprendemos a nadar. Así que ser maduro no significa saberlo todo, sino que es rodearte de aquellos que sepan más que vos. Puedes tener muchos años de cristianismo y seguir siendo un adolescente espiritual. El Señor sabe y el Señor te está llamando a más. Y número 4, un discípulo maduro es uno que da frutos. Si hay un pasaje que yo pudiera elegir para hablar de la madurez sería este. Jeremías 17, del 7 al 8. Este es un pasaje precioso. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Juan 15, 5, 8 y 16 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así, dando fruto, que son mis discípulos. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así como tenemos que tener una actitud de aprendizaje, ¿no? De curiosidad, de querer rodearme de gente que me sepa recomendar. Che, siempre mencionás o citás un libro, recomendame ese libro que mencionaste, me decís cómo se llama. O, así como tenemos que tener esa actitud, tenemos que balancearlo, equilibrarlo con asumir que llega un momento en que tenemos que enseñar lo que hemos aprendido a otros, que tenemos que discipular a otros, que tenemos que volcar lo que el Señor nos ha enseñado a otros, porque si no ese conocimiento se pudre. No puedo pasar toda mi vida tomando cursitos, yendo a prédicas, a conferencias, a talleres y no dar fruto. Sabes que el Señor te va a dar más a medida que vos te des a otros. Ese es el equilibrio. El balance, hay que luchar por ese balance. Y no me puedo esconder detrás de, yo soy muy bueno simplemente recibiendo, anotando, pero soy muy introvertido como para enseñar a otros. Bueno, pedile al Espíritu Santo que te ayude y empieza a hacerlo de a poquito. Y yo he visto vidas en comunidad que fueron transformadas. He visto vidas de personas que eran una cosa y después yo vi con los años cómo iban siendo transformadas. Un testimonio vivo de lo que la comunidad, de lo que el Espíritu Santo, de que lo que una persona que quiere crecer puede lograr por la ayuda del Espíritu Santo. Y hablamos de los frutos del Espíritu como los frutos de personas. Francis Chan, que es el autor que mencioné, que escribió Crazy Love, dice, a Satanás le encanta que pensemos que lo mejor que podemos hacer es un día invitar a un amigo a un evento cristiano, con lo bien que está hacer eso, no estoy hablando que esté mal eso. En lugar de creer que recibieron tremendo poder por el Espíritu Santo para ser sus testigos en cualquier ámbito. Un cristiano maduro puede estar en sequía, como dice Jeremías,
y en sequía no se pone angustiado. Un cristiano maduro nunca deja de dar fruto. Incluso en época de sequía no deja de dar fruto. Sus raíces las tiene profundas, dice acá, que están arraigadas hacia la corriente. Está plantado junto al agua. Él es el agua de vida. Está firme en su convicción y lo podés lanzar en cualquier parte. Puede estar en su iglesia como puede estar en Medio Oriente, en un país recontra musulmán. Y ahí ser luz y sal. Y no cambia su convicción. Puede pasar tiempos donde le falte y tiempos donde le sobre. Y cuando le sobre no se la cree. Es generoso y empieza a dar. Busca este balance y nada lo mueve, nada. Porque está aplantado en el Señor. Cultivó raíces súper profundas en la soledad, en el tiempo solo con Dios. Pero a la vez tiene ramas. Va a las personas. Se da a las personas, se da a su iglesia, se da fuera de la iglesia al necesitado, en la universidad, en donde sea, es luz, es sal. Logra tener este balance. Eso es un árbol plantado junto a la corriente de agua. Ese es un hombre maduro, una mujer madura en Dios. Tengo que seguir recibiendo, pero tengo que seguir dando. Y mi deseo como alguien que ama esta iglesia es que seamos hijos e hijas maduras para Él. Y por eso si pensás que esto no es para vos, yo te pido que cierres tus ojos, que proceses lo que acabas de escuchar. Respira profundo, exhala, procesa lo que escuchaste. El Señor me dio algunas palabras de ciencia específicas para algunas personas de esta iglesia mientras preparaba esta palabra. Y no sé quiénes son, solo sé que algunas de estas situaciones se aplican a algunos de ustedes. Por eso cierren sus ojos, abran su corazón, escúchenla y tómenla. Y hagan algo con ella en la semana, ¿sí? El Señor nos quiere hablar porque nos ama, porque un padre que ama a su hijo, lo ayuda a cruzar la calle hasta cierta edad. Después ya, hijo, tenés que cruzar solo la calle. No puedes tener 15 años y pedirme que te agarre la mano. Cierra los ojos. Escucha. Esto es para alguien. No sé para quién, pero sé que es para alguien, porque por algo el Señor me dio un par de ejemplos específicos. Tenés que dejar de evitar esa conversación difícil. Vos sabés con quién es. Deja de evitarla. Tenela. Deja de evitar el conflicto porque eso va a generar más conflicto en vos. Resolvelo. Deja tu miedo o tu orgullo de lado y ten esa conversación difícil que hace mucho venís evitando. Tener esa conversación te va a llevar a la madurez, porque cada vez va a ser menos difícil plantear las cosas y vas a dejar de guardártelas y angustiarte. Hacelo esta semana, basta de postergarlo. Esto es para otro. Perder el miedo a la exposición. No te animás a apostarlo todo por algo que el Señor puso en tu corazón, porque aunque sabes que es un don de Dios o una idea de Dios, sabes que requiere valentía y que te expongas a la gente. Tenés miedo de ser criticado o mal interpretado. Pero un cristiano maduro pierde el miedo a ser mal interpretado porque Jesús mismo fue mal interpretado, sus discípulos lo fueron, David cuando danzó lo fue. Los que te van a malinterpretar son aquellos que no importan. Importa cumplir y obedecer a Dios. Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es para otro. Deja de pensar que si empezás a dar para el reino de Dios, vas a tener menos o vas a tener que rescindir ciertos privilegios. Un cristiano maduro es uno que se caracteriza por la generosidad. Sabés que podés dar más para su reino porque Dios te llamó a dar. Hay alguien que tiene el llamado a dar acá. A dar, a sostener a gente.
a sostener a obreros, pero tenés miedo de que les falte a tus hijos o que pierdas lo que estabas ahorrando para otra cosa. Si Dios te llamó a dar y a sembrar en su reino, la decisión más racional que podés tener, que podés tomar, es dar, porque Él te va a dar más. Él va a estirar tu capacidad para dar. Con Jesús siempre hay ganancia. Invertir en Él y en su reino es la decisión, es la mayor inversión que puedas hacer y la vas a descubrir solo cuando te atrevas a dar el paso. Esto es para otro. No podés avanzar, esto es para otra persona, porque no tenés orden y disciplina. Esto puede sonar difícil, pero es necesario escucharlo. Te cuesta crecer, prosperar, porque tenés un don. Sos creativo, pero te dispersás. No tenés un plan claro, no tenés planificación, estrategia, objetivos y plazos. Tu vida emocional puede estar un poco desordenada, tu casa, tu vida laboral o tu vida espiritual, pero para eso tenés una comunidad. Pedí ayuda. Pedí consulta con alguien que evalúe lo que haces y te ayude a desarrollar un plan que puedas cumplir con disciplina. Busca a alguien que te mentoree en esa área, te haga preguntas difíciles y te ayude por un plazo, por un tiempo nada más, a volver al plan, a rendir cuentas. Si no, no vas a crecer nunca. Deja de pensar que sos un alma creativa, que haces lo que sentís de parte de Dios y que ya sos así. No, no tenés por qué ser así. Tenés la capacidad de estrechar tus capacidades, de ser un buen administrador y de crecer y de prosperar, de fijarte plazos. Pon ese don, ese arte en las manos de Dios y pedí ayuda, asesoría de alguien que te ayude a crecer, a tener más orden. Y por último, esta es otra palabra para otro. Hay quienes necesitan bajarse un poco del tren de la productividad. Estás yendo muy rápido. Pasas mucho tiempo fuera de casa o trabajando muchísimo, queriendo darle un mejor futuro a tus hijos o a vos mismo. Y te olvidás que Él tiene tu futuro asegurado, que la vida se te pasa, que las horas perdidas no vuelven y que tus hijos crecen rápido, que tu juventud se va y no la disfrutaste. No disfrutaste pausar, pasar tiempo con tu familia, hacer ese hobby que tanto te hace bien, leer la Biblia, llevarte un anotador, llevarte unos mates, caminar junto a tu familia, porque querías meter 10 materias en el año, querías ganar todos los bonos posibles en el trabajo. Hacete un favor y pausá, relajá, disfrutá del Shabbat, que el Señor lo creó para vos. La adicción al trabajo o la productividad es un parche que te estás poniendo porque hay cosas dentro tuyo que aún no han sido resueltas, pero sabes que en algún momento vas a tener que pausar y enfrentarlas y enfrentarte a vos mismo. Señor, no queremos vivir con estos parches, queremos tomar esas decisiones difíciles. Queremos dar esos pasos que nos cuestan. Queremos ser hijos e hijas maduros, Señor. Queremos ser hijos e hijas maduros. Señor, hoy leía con mi esposo a la mañana y con Lena, leíamos el versículo del día y leíamos el pasaje del día. Y decía en Filipenses 2, Dios nos da el querer como el hacer. O sea, Él produce las ganas en nosotros de agradarle y nos da la capacidad para hacerlo. Espíritu Santo, vos nos das la capacidad para hacerlo. Espíritu Santo, yo oro para que vos hoy despiertes curiosidad espiritual en nosotros. Para que vos despiertes, Señor, la necesidad de comunidad en nosotros. Para otros, para que nos saques del ruido, de las multitudes, del estar todo el tiempo viendo videos, aún de prédicas, y que simplemente vayamos con vos y en el silencio te busquemos y nos amiguemos con nosotros mismos, que sepamos disfrutar de nuestra propia compañía y de la compañía del Espíritu Santo. Queremos ser hijos e hijas que buscan ese balance, ese equilibrio. Queremos crecer en las áreas que aún nos falta.
Nos encomendamos a vos, Espíritu Santo, porque vos lo podés hacer. Vení sobre nosotros, Espíritu Santo. Vení sobre tu iglesia hoy. Vení sobre nosotros. Amén.